buenas tardes, mi nombre es Laura Valentina Rodríguez Chacón. Yo les voy a contar lo que llegamos a concluir sobre las drogas ilícitas y el uso medicinal de alguna de ellas. Gracias a las investigaciones realizadas con la ayuda de la inteligencia artificial, logramos concluir que algunas de las drogas comunes que se utilizan de manera ilícita y medicinal son la marihuana, es decir, el cannabis. Esta se ha legalizado en varios lugares por usos medicinales, ya que pueden ayudar con el dolor crónico, con las náuseas que están asociadas con la quimioterapia. También se ha utilizado para epilepsias raras causadas en niños. Esta droga ayuda gracias a la tetrahidrocannabinol, que es el compuesto principal psicoactivo del cannabis. También tenemos el NDMA, es decir, el éxtasis. Se utiliza para el trastorno de estrés postraumático, ya que esta contiene mioximetanfetamina, que es el compuesto activo del éxtasis y libera serotonina, dopamina y norepinefrina. También la psilocibina, conocida como el hongo mágico, que sirve para la depresión, la ansiedad y trastornos como el temor a morir para pacientes con enfermedades terminales. Esta sirve ya que contiene psilocibina, que se convierte en el cuerpo como psilocina, que es responsable de los efectos psicodélicos. También tenemos el LSD, conocido como dietilamida del ácido lisérgico, que es como la psilocibina, ya que esta también ayuda a la ansiedad y la depresión. Esta contiene dietilamida y que es un potente psicodélico que actúa sobre el sistema serotoninérgico. También la ibogaína. Esta fue creada con la intención de quitar la adicción a la heroína, pero no funcionó porque no cura la adicción. De hecho, esta es una planta llamada iboga y tiene efectos antiadictivos y actúa en los sistemas neurotransmisores y también incluye el sistema de opioidérgico y el sistema serotoninérgico. También tenemos por otro lado la ketamina. Es un anestésico que pues no sabemos muy bien porque aún está en un estudio. A pesar de que estas drogas tengan un uso medicinal, se usa recreativo y sin supervisión médica, porque puede ser muy peligrosa y con varios riesgos para la salud, de cualquier manera que se utilice. Primero hay que hacer un gran paréntesis entre lo que es una droga y una droga ilícita. Y eso lo separa mucho, es el componente o la cantidad que se utiliza para ese proceso. La segunda situación es el grado de adicción que logra la persona cuando tiene esas drogas en su cuerpo o cómo las asimila su química orgánica. Generalmente se han clasificado las drogas como ilícitas porque cumplen una serie de condiciones en el envenenamiento del cuerpo y con el tiempo progresivamente destruyen una cantidad de órganos y de células, incluyendo las células cerebrales. Para eso, en el caso del colegio, se le denomina SPA, que son las drogas psicoactivas que causan esa situación de que las personas se vuelvan adictivas o se vuelvan adictas. Todas las drogas tienen componentes químicos que son utilizados en farmacéutica. Si hablamos de la marihuana, entonces viene el cannabis. Si hablamos de otras drogas que pueden generar situaciones, pueden ser químicas básicas hechas en laboratorio, que al ser drogas nuevas generan reacciones hormonales del cuerpo que generan esa adicción. Estas son las drogas que se han estudiado para su uso médico. El éxtasis se utiliza para el tratamiento del estrés postraumático. Este funciona un 86%. La psilocibina, también conocida como el hongo mágico, es utilizada para tratar la depresión y evita sus síntomas un 58%. La ketamina es utilizada para la ansiedad y reduce sus síntomas a unos 70%. El dolor crónico, la marihuana es utilizada para tratar el dolor crónico y funciona un 40%. También está que se estudian distintas cosas como la psilocibina, como dije anteriormente, se trata para la depresión. La marihuana es utilizada para tratar convulsiones o también en la ketamina también, como dije anteriormente, lo utilizan para la depresión. No lo están utilizando por el momento para otro tratamiento. Ahora voy a mencionar los distintos efectos que tienen estas sustancias, pues porque tanto recreativamente como supervisado por médicos pueden tener sus efectos y exactamente eso es lo que se está tratando de estudiar. El éxtasis causan náuseas, ansiedad, insomnio, aumento de la presión arterial. También puede llegar a causar daños neurológicos que pueden llegar a ser irreversibles. La psilocibina
o sea, los hongos mágicos pueden causar náuseas, ansiedad, confusión y alucinaciones. La marihuana puede llegar a causar sequedad en la boca, aumento del apetito, somnolencia, mareos, insomnio y pérdida de la memoria a corto plazo. También voy a mencionar los distintos efectos físicamente que pueden llegar a tener. Pueden llegar a tener náuseas, sudoración, palpitaciones, hipertensión arterial, taquicardia, temblores, pérdida de coordinación, confusión mental, alteraciones del estado de humor, que pues estos síntomas normalmente son los más conocidos en estas drogas cuando se utilizan así. Sus efectos secundarios psicológicamente son ansiedad, miedo, alucinaciones, pérdidas de control de personalización y de realización. Somos conscientes de que por más que se estudien estas drogas, también se ha tratado de estudiar otras como que puedan ayudar con muchos tratamientos, pues porque hay algunas que sí han evidenciado que pueden ayudar con tratamientos y enfermedades, pero también tenemos en cuenta los distintos efectos secundarios que pueden llegar a tener. Incluso estos efectos secundarios se pueden ver cuando la gente los está utilizando bajo supervisión, por eso no los utilizan tanto o no es tan recomendable, porque algunas tienden a tener más, pueden volverse adictivas a pesar de que se hagan en pocas dosis o en muchas, y esto pues no ayuda muchísimo con ese estudio, pues porque tiene un poquito en contra por sus altos defectos. Pues muchas drogas, no solo la marihuana, digamos que lo que se obtiene por ejemplo de la amapola del opio, que en algunas situaciones son drogas basadas en la heroína, que el compuesto de ellas lo que ayuda es a mitigar el dolor. Entonces en esa situación, por ejemplo, hay muchas drogas que son para mitigar el dolor que se utilizan con ese componente, pero que generan en las personas la adicción. Muchas de ellas terminan siendo, a pesar de que se dan con receta médica, consiguiéndose en otras circunstancias para poder soportar ese dolor. La mayoría de las personas que se vuelven adictas no solo lo hacen por la reacción química de su cuerpo frente a la droga, sino porque consideran que en el estado de éxtasis o el cambio emocional o hormonal o químico que tienen, pueden ser más felices, pueden cambiar aspectos negativos de su vida. Algunas de estas personas inclusive tienen ansiolíticos, tienen como el cannabis y demás, que pueden generar que no sientan dolor. Claro, ahí hablas como, digamos, una persona X se pone a hacer marihuana o bueno, alguna droga ilícita y se vuelve como dependiente de ella. Es que la droga ilícita se considera es porque se abusa de ella. Okay. Pero la realidad es, por ejemplo, que personas que sufren de cáncer terminal y necesitan soportar el dolor, porque es que hay una escala de dolor para el ser humano. Y ya no, es muy difícil que soporten el dolor, entonces se les receta marihuana medicinal. Es la misma marihuana, lo que pasa es que la dosis que consumen está regulada y ellos tienen que hacerlo cada cierto tiempo para poder soportar ese dolor. En cambio el adicto, el enfermo, que consume el medicamento, que consume el componente para soportar, lo hace de la manera tal en que busca sopesar todas sus angustias, necesidades y demás, y evadir muchas cosas a través de ese mundo. Okay. Ahora, la otra situación, por ejemplo, los barbitúricos y demás, que también son para el dolor o para poder generar ciertas situaciones de euforia en el cuerpo. La mayoría de las personas lo consumen porque sienten que con eso les pasa el dolor y pueden ser felices. La realidad es que la mayoría busca la felicidad, estar tranquilo, poder lograr cosas. Hay personas inclusive que lo hacen pensando que la droga le ayuda, que es lo que pasa por ejemplo con algunos deportistas de alto rendimiento, que la droga, que nosotros conocemos que eso es el antídoto, el dopaje, lo haces para superar o mejorar, por decir algo. Ahí los componentes son drogas que alteran la forma en que el cuerpo asimila o absorbe el oxígeno y que ocasiona que se dé mayor cantidad de energía. Entonces lo que se busca, por ejemplo, en un ciclista o en un atleta es que tenga más oxígeno. Al tener más oxígeno, pues su rendimiento es mucho mayor. Por eso el entrenamiento de un atleta o un deportista es para poder que su físico aguante más. Entonces no es solamente de pronto con el componente químico o en sí, sino lo que lo ocasiona el cuerpo y lo que la persona cree que está haciendo por él. En una época, por ejemplo, la gente se dopaba para estudiar o para aprender con Coca-Cola y Mejoral. Se tomaban una Coca-Cola y un Mejoral antes de poder estudiar en la noche. Y al otro día sentían que habían retenido lo que habían leído, que les iba mucho mejor. Eso sí, después de que el cuerpo terminaba de asimilar ese combinado de drogas, terminaban durmiendo 8 o 10 horas totalmente, porque el cuerpo llegaba a un punto de exigencia máxima. Pero es la carga mental. Cerebral, la carga cerebral, sensorial y la carga del cuerpo. Y eran situaciones de medicación simple, ¿sí? Hay personas, por ejemplo, que en este momento, el fenocal es el componente químico de un pegante que nosotros conocemos como Oxer. Y la gente lo eso porque es que eso les da supuestamente resistencia y les permite aguantar el hambre. Claro, que lo que pero el daño que se causa es que, por ejemplo, se queman los pulmones, ¿sí? Queman los bronquios, daña el hígado, daña las vías respiratorias. Pero la gente, ¿por qué lo hace? Porque la sensación que les da es de que no necesitan comer, no necesitan dormir, que son suficientes, ¿sí? Les da un sentido de éxtasis físico alterado. Entonces, por eso digo, no podría basarme en X o Y, porque generalmente, ahora, si tú miras el fenocal, sí se utiliza, por ejemplo, para poder despertar a alguien que está inconsciente para una cirugía. Para eso se utiliza, para mejorar procesos, en cierta medida, procesos de los bronquios, limpiarlos.
pero mal usado como componente del pegante, tiene otras condiciones. La más simple, el café. La cafeína es un estimulante. El alcohol es un estimulante y un depresor. Más simple todavía, ¿sí? Que de pronto ustedes dicen, no, es que eso diariamente no ocurre. Sí ocurre, la glucosa, el azúcar. Denle glucosa a un niño menor de 10 años. Se altera completamente porque su nivel se sube mucho y entonces se vuelve hiperactivo. Entonces no es solamente, y mira que la mayoría de sus componentes se utilizan para otra cosa. Porque por ejemplo, una persona que no tiene glucosa se vuelve insulino dependiente, entonces necesita la glucosa como medicamento. Pero él no es adicto, es una persona enferma porque su cuerpo no la produce. Entonces siempre habrá una balanza entre las dos situaciones. ¿Dónde se rompe la balanza? Cuando yo lo utilizo todos los días y sin eso no puedo vivir y sé que le estoy haciendo daño a mi cuerpo y lo estoy dañando, lo estoy maltratando. Claro, porque lo que se la salud necesita. Una necesidad creada. Claro, porque el cuerpo la crea, lo que uno hace que la gente. No, es el cuerpo. Un adicto nunca lo es por emoción propia. El adicto puede tener la voluntad de cambiar, de quitar y hacer, pero si su cuerpo se lo pide y las condiciones químicas de su cuerpo lo exigen, él no va a poder responder. Es cuando ahí se despierta la ansiedad. Sí, a eso se le llama, exacto. Y cuando la persona no consume, se genera una pauta que se conoce generalmente como esos episodios de cuando la gente está medio seca o no dura un tiempo sin eso, y las reacciones son del cuerpo, porque la misma química del cuerpo pide eso para poder funcionar. Como ya sabemos, en ciertos países fueron legalizadas algunas drogas que pueden, digamos, ser cargadas sin ningún delito alguno, pero no significa que estas drogas no tengan, digamos, que el cargo de esas drogas no tengan algunas restricciones, digamos así, como puede ser el Código Penal de la ley que define los delitos y sanciones en Canadá, que fue aprobada en el año 1985 y fue puesta en vigor en el año 1987. El Código Penal está dividido en dos partes. La parte 1, que son los principios generales del derecho penal, y la parte 2, que son los delitos y sanciones que puedan ser producidas en ese país. La parte 1 está constituida por el principio de legalidad, en el que nadie puede ser condenado si la ley no está tipificada en las leyes que ellos tengan. Y también tenemos el principio de culpabilidad, en el que la persona debe ser culpable, debe ser, debe tener la intención de haber cometido ese delito y también debe ser capaz de cometer ese delito. También tenemos el principio de proporcionalidad, en el que la sanción que sea, puesta hacia la otra persona sea del mismo tamaño que de la gravedad del delito que ellos hayan cometido. En la parte 2 tenemos los delitos graves, que son de penas de al menos de 10 años como mínimo. Tenemos los delitos menores graves, que son penas de hasta 10 años. Y por último tenemos los delitos menores, que son penas de hasta 3 años. Esas son leyes que, prohíben el uso de las drogas en este país, porque también, está la ley de drogas y alcoholes y la ley de armas. En Reino Unido se pueden usar cuando el tratamiento falla, solamente ellos lo tienen permitido solo para uso médico. También tenemos la ley del uso de drogas inadecuado, en el que tenemos la clase A, que pueden ser las drogas de alto potencial de abuso, como puede ser la heroína, la cocaína y el LSD. El uso de esas drogas en esa clase A está, condenado hasta cadena perpetua, dependiendo de cómo lo utilicen. También tenemos la clase B, que son potenciales de usos también inadecuados, como puede ser la marihuana, el éxtasis y las anfetaminas. Y tenemos la clase C, en el que son potenciales bajos, como puede estar el opio, los barbitúricos y los dextrometorfanos, que pueden, la clase B y la clase C, pueden ser condenados de hasta 7 a 14 años de cárcel. Las leyes del Reino Unido se enfocan más que todo en el uso de las drogas indebido y en el tráfico que ellos puedan tener en el lugar. En Países Bajos, las drogas se legalizaron en el año 1919. Y se legalizaron por 3 tipos: las drogas duras, que pueden ser por alta adicción y uso, como puede ser la heroína, la cocaína y el LSD y el éxtasis. Están las drogas blandas, que pueden ser por uso moderado, que puede ser la marihuana, el hachís y los hongos alucinógenos. Y también tenemos las sustancias prohibidas, como puede ser el fentanilo y la ketamina, que son drogas que no están incluidas en ningún tratamiento, ni en ningún fármaco, ni nada por el estilo. En Países Bajos tienen la condición de que, es de uso personal, que no sea visible para la sociedad ni para la comunidad en la que esté cerca, y que tampoco genere molestias ni para la gente que esté cerca, ni para sus vecinos, ni para ningún tipo de gente. En Israel la ley se aprobó en el año 1973 y también está constituida por 3 partes. Están las drogas peligrosas, que pueden estar incluidas la heroína, la cocaína y la LSD. También están las drogas potencialmente peligrosas, que pueden estar la marihuana, el hachís y los hongos.
Y están las drogas no peligrosas, en la que puede estar el fentanilo y la ketamina en Israel. Y Alemania en el año 1981 tiene exactamente las mismas condiciones que tiene Israel. Existen también contradicciones específicas en el uso de esas drogas, digamos, contradicciones y enfermedades o cosas que uno sabe que le puede afectar a la otra persona, como pueden ser las alergias y las sensibilidades hacia esas drogas, hacia ese consumo, como puede ser también la afectación, digamos, hacia las embarazadas, como puede ser, digamos, tomar en mucha cantidad, fumar en mucha cantidad, y digamos, hay también historial de abuso de estas drogas, condiciones psiquiátricas, conducción y operación de maquinaria, porque también todos los humos y toda esa cosa les puede afectar mucho a ellos, y la edad y el desarrollo de las personas. Y pues es crucial que primero, digamos, vayan hacia un médico, consulten las cosas que ellos pueden consumir con respecto a las cosas que ellos puedan tener. Todas las drogas ilícitas comenzaron como un medicamento. No hay una sola droga ilícita que no haya sido un medicamento, ¿sí? Por decir algo, el opio, es lo que les cuento de la amapola, que se extrae de la heroína. La heroína es un componente fundamental de algunos medicamentos, por ejemplo, para personas con enfermedades terminales. Pero su proceso ya cambia a otras cosas. Ahorita las drogas químicas, como el fentanilo. El fentanilo nació como una droga química de laboratorio para algunos procesos neurológicos y de aliviar a personas. Pero sus efectos, digamos, alguien que consume demasiado, llega a una parte donde se le llama zombie, porque presenta una desconexión entre su racionalidad mental y su racionalidad física. Su cuerpo comienza a actuar de otra manera. Entonces, no hay una sola droga de las que conocemos que hoy se consideran ilícitas, vuelvo y digo, se consideran ilícitas por el consumo y lo que genera ese consumo y se vuelve un negocio. Y sobre todo porque como son drogas tan fuertes, tienen un límite de venta y de proceso de la ley. Todo lo que va por fuera de ese límite se considera dañino y ahí es donde se vuelven ilícitas. Entonces no hay una sola droga que haya nacido, ni tampoco sustancia de las que consumimos diariamente que no sea o no corresponda a algo medicinal.